La crisis en Cuba representa otro frente abierto para la administración Biden, quien había prometido revertir restricciones activadas en la presidencia de Donald Trump. Una de ellas se activó en noviembre, cuando se prohibió el envío de remesas a Cuba a través de entidades financieras controladas por militares cubanos, entiéndase Fincimex, organismo que gestiona el dinero que se envía a Cuba. Hasta ahora, estas restricciones, estas promesas de flexibilizar estas medidas no ha ocurrido. Llegó la pandemia, se suspendieron los viajes a la isla y las protestas y la represión de los últimos días solo agrega presión a la Casa Blanca, pero también por el lado o por el flanco del riesgo de migración, que más cubanos decidan salir de la isla rumbo a las costas estadounidenses, aun cuando el secretario de Seguridad Nacional estadounidense pues advirtió que no van a ser admitidos quienes lleguen pues o quienes vayan por mar a las costas estadounidenses. ¿Qué hacer? Y sobre todo, ¿la estructura del modelo cubano da para resolver las demandas sociales vistas hasta ahora? Yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado, el exsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, que nos acompañe, ex CEO y presidente del directorio de Kellogg's, hoy presidente también del directorio CEO de la compañía Empath. Carlos, gracias por la oportunidad de hablar contigo el día de hoy. ¿Ha hecho poco la administración Biden hasta ahora frente a lo que representó la pandemia para un país como Cuba? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que pensar en una forma estratégica. Y creo que la prioridad es el pueblo cubano. ¿Y qué necesita el pueblo cubano y cómo podemos ayudar al pueblo cubano? La otra estrategia es seguir apretando para que el hambre y el COVID exija que la gente salga a la calle. Entonces, o salga a la calle o se echen al mar, pero si nos preocupa un baño de sangre, si nos preocupa que 50,000 gente se salgan al mar a venir a Estados Unidos, entonces hay que pensar en la estrategia, porque seguir apretando solamente va a causar más problemas internos. Yo sé que esto es un tema emotivo, pero pensando en una forma objetiva, en una forma estratégica, creo que lo que tenemos que hacer es pensar cómo ayudamos al pueblo de Cuba. Dame 3 medidas, 3 a 4, las que quieras, que hoy día harían la diferencia o empezarían a hacer la diferencia para la población. Yo creo que, por ejemplo, remesas. Hay un límite sobre remesas bastante fuerte. Levantar ese límite, levantar restricciones y permitir remesas al pueblo cubano. Eso es una medida inmediata que puede ayudar. Hay restricciones en cuanto a la venta de alimentos y la venta de medicinas. También se puede facilitar la venta de medicinas y alimentos. Y otra cosa que yo vería que tenemos que pensar es, se están abriendo negocios pequeños en Cuba, están dando el paso hacia negocios privados. Una especie de distribución de materiales que se requieren para manejar un negocio. Llámese un restaurante o tener un negocio de plomería, algo que se necesita. Esa gente necesita herramientas, ayudarlo para que puedan tener su negocio propio. Son 3 cosas, pero esas 3 cosas están basadas en una estrategia, que es ayudar al pueblo, no seguir apretando al pueblo. Preguntarte, ¿está quebrado el gobierno cubano? Después de la pandemia, los viajes, aéreos se fueron a pique. Para empezar, es un gobierno que no tiene en este momento el beneficio de los ingresos por turismo ni de la derrama justamente también por el tema de las remesas, entre otros, Carlos. Sí, aquí hay muchas cosas. En primer lugar, el sistema tiene que abrirse, tiene que permitir negocios privados. Eso es algo que creo que se ha reconocido en La Habana y van en ese camino. Sin duda, la falta de turismo, la falta de remesas también ha tenido su efecto.
y encima de todos el COVID. Y sabemos que todavía siguen muriéndose gentes. El tema del COVID sigue siendo importante en Cuba. Entonces, la acumulación de esas tres cosas han causado lo que estamos viendo hoy. ¿Qué esperarías que hiciera el presidente Biden cuando parece más bien que la agenda y el mensaje ha sido no va a ser prioridad, sino Estados Unidos, recuperar económicamente este país y quizá también el tema migratorio, en donde parece que se está colando Cuba y Haití también en los últimos días como prioridades para el presidente Biden? ¿Qué esperarías que ocurra en la próxima semana? Y del lado republicano, el más feroz crítico de la administración Biden, Marco Rubio, ¿cómo, digamos, qué le recomendarías? ¿Cómo encauzar esa batalla que en este momento está dando, pero desde el lado de la crítica? Bueno, por eso digo que hay que empezar con estrategia. Y yo creo que decir que Cuba no es una prioridad es un enorme error. Cuba tiene que ser prioridad en este momento. Lo que estamos haciendo hoy está dirigido a que la gente salga a la calle, dirigido a que la gente siga pasando hambre. Y eso va a causar un problema enorme. Entonces, cuando se habla de que cuando hay un baño de sangre, es que 62 años de embargo son los que han sido dirigidos hacia el pueblo de Cuba. Y no ayudar al pueblo de Cuba, sino impactar al pueblo de Cuba para que se levanten y salgan a la calle en contra del régimen y traten de cambiar el gobierno. Eso va a causar un baño de sangre, eso va a ser un desastre y hay que pensar qué es lo que sucede después de ese baño de sangre. ¿Cómo piensa el cubano acerca de Estados Unidos? El cubano a pie, el cubano en Cuba, acerca de que en este momento estamos apretando y apretando. ¿Qué tipo de imagen tiene Estados Unidos en Cuba? También hay que pensar en eso. Entonces es un momento estratégico. Creo que el presidente Biden se tiene que meter en esto. Yo creo que todo el mundo reconoce, casi todo el mundo, que Estados Unidos no va a tomar una medida militar. Entonces, si uno descarta eso, ¿qué queda? O seguir apretando o ayudar al pueblo de Cuba y empezar un proceso gradual. Y yo creo que es la estrategia adecuada. Pues tres medidas ya nos dejaste también aquí sobre la mesa para analizar en el futuro. Carlos Gutiérrez, la oportunidad de esta conversación te la agradecemos. Con mucho gusto, Gabriela, como siempre.